Hay crímenes que conmocionan a un país entero. Y luego están aquellos que cambian para siempre la forma en que entendemos la maldad. Durante semanas, millones de personas siguieron este caso convencidas de que la policía encontraría rápidamente al responsable. Sin embargo, conforme pasaban los días, cada nueva evidencia hacía que la historia fuera todavía más inquietante. Porque quien entró aquella madrugada en esa casa no improvisó. Todo indica que conocía el lugar, había estudiado los movimientos de sus víctimas y sabía exactamente cómo entrar y cómo salir sin dejar apenas rastro. Lo más perturbador de todo es que, mientras el asesino recorría la casa con un cuchillo en la mano, 2 personas sobrevivieron. Una de ellas llegó incluso a verlo cara a cara y vivió para contarlo. Esta es la reconstrucción, minuto a minuto, de uno de los asesinatos más escalofriantes ocurridos en la historia reciente de Estados Unidos. Para entender cómo ocurrió todo, primero tenemos que viajar hasta la madrugada del 13 de noviembre de 2022. Nos encontramos en Moscow, una pequeña ciudad del estado de Idaho que alberga a la Universidad de Idaho. Era una zona conocida por su tranquilidad. Las calles que rodeaban el campus permanecían bastante oscuras durante la noche, pero eso nunca había representado un problema para los estudiantes. Era un lugar donde todos se conocían y donde la sensación de seguridad formaba parte de la rutina. En ese vecindario se encontraban varias fraternidades universitarias. Los fines de semana era habitual escuchar música a todo volumen, ver grupos de estudiantes caminando de un lado a otro y fiestas que se prolongaban hasta la madrugada, muy parecidas a las que aparecen en las películas estadounidenses. Y había una casa que destacaba por encima de todas. Una vivienda gris, ubicada en Kane Road, famosa por organizar algunas de las fiestas más concurridas del campus. Los vecinos estaban tan acostumbrados al ruido que, en más de una ocasión, llamaron a la policía por el volumen de la música y el constante movimiento de personas entrando y saliendo. Lo curioso es que, algunas veces, cuando los agentes llegaban al lugar, las propias residentes ni siquiera estaban en casa. Eso significaba que decenas de personas podían entrar o salir de la vivienda sin que nadie se diera cuenta realmente de quién pertenecía allí y quién no. Aquella casa tenía 3 plantas y 6 habitaciones. Allí vivían las estudiantes Kelly Goncalves, Madison Morgan, Zana Coronado, Bethany Funk y Dylan Mortensen. La noche del 13 de noviembre parecía ser una más. Nadie podía imaginar que, apenas unas horas después, aquella vivienda se convertiría en una escena del crimen. De las 6 personas que se encontraban dentro esa madrugada, solo Bethany y Dylan lograrían sobrevivir. Todo comenzó la noche anterior. A las 8:57 de la noche, Kelly Goncalves publicó una fotografía en su cuenta de Instagram. En la imagen aparecían sonriendo todas las chicas de la casa junto a Ethan Chapin, el novio de Zana Coronado, quien esa noche se encontraba de visita. A simple vista parecía una fotografía cualquiera. Un grupo de amigos disfrutando del fin de semana. Pero, con el paso de las horas, esa imagen adquiriría un significado completamente distinto. Sin que ninguno de ellos lo supiera, aquella sería la última fotografía tomada antes de la tragedia. Junto a la publicación, Kyle escribió una frase sencilla, pero que hoy resulta especialmente dolorosa. Qué afortunada soy de estar rodeada de estas personas todos los días. Después de esa fotografía, cada uno continuó con sus planes para la noche. Zana Kernodle y su novio, Ethan Chapin, asistieron a una fiesta organizada por la fraternidad Sigma Chi, a la que Ethan pertenecía. Permanecieron allí desde aproximadamente las 9 de la noche hasta la 1:45 de la madrugada. Después regresaron juntos a la casa de Kane Road.
Nadie podía imaginar que Isen había elegido precisamente la peor noche posible para quedarse a dormir con su novia. Mientras tanto, Kellyanne Caldas y Madison Morgan, mejores amigas desde la infancia, decidieron salir por su cuenta. Primero estuvieron en el popular bar Corner Club. Más tarde caminaron hasta un conocido puesto de comida nocturna llamado Grub Truck, donde compraron algo de comida antes de regresar a casa. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad. En las imágenes se las puede ver riendo, hablando por teléfono y comportándose exactamente igual que cualquier otro estudiante universitario después de una noche de fiesta. Nada hacía pensar que aquellas serían sus últimas horas de vida. Poco después tomaron un vehículo de transporte y, alrededor de las 2 de la madrugada, ya estaban de regreso en la vivienda. Existe otro detalle que, con el paso del tiempo, resultó especialmente trágico. Kyle ya no vivía allí. Semanas antes se había mudado. Aquella noche había regresado únicamente para pasar el fin de semana con Madison y enseñarle el automóvil nuevo que acababa de comprar. Fue una decisión completamente casual. Una decisión que, probablemente, terminó costándole la vida. Mientras todo esto ocurría, Bethany Funk y Dylan Mortensen permanecían dentro de la casa. Sin saberlo, ambas terminarían convirtiéndose en las principales testigos para reconstruir lo que estaba a punto de suceder. Alrededor de las 2 de la madrugada, los investigadores creen que todos los ocupantes ya se encontraban descansando. En aquella casa nadie tenía la costumbre de revisar obsesivamente puertas y ventanas antes de dormir. Y era comprensible. No parecía el tipo de lugar donde alguien esperaría convertirse en víctima de un ataque. Pero esa sensación de seguridad estaba a punto de desaparecer para siempre. En algún momento de la madrugada, un hombre vestido completamente de negro se acercó a la vivienda. Llevaba una máscara que ocultaba parte de su rostro. También usaba guantes. Y sostenía un cuchillo. No buscaba robar. No buscaba dinero. Había ido allí con un único objetivo. Entró por la puerta corrediza de vidrio ubicada en la parte trasera de la casa, junto al estacionamiento. Era el acceso más discreto. La zona estaba poco iluminada y ofrecía muchas menos posibilidades de ser visto. Una vez dentro, comenzó a desplazarse por la vivienda con una tranquilidad que resulta escalofriante. Todo indica que conocía perfectamente la distribución de la casa. Subía y bajaba escaleras sin dudar. Se movía con rapidez. Y atacaba con una precisión que hacía pensar que no era la primera vez que empuñaba un cuchillo. Las víctimas apenas tuvieron tiempo para reaccionar. Algunas presentaban heridas defensivas, señal de que intentaron luchar por su vida. Pero el ataque fue tan rápido que prácticamente nadie pudo pedir ayuda. Cuando la noticia se hizo pública, la versión inicial era muy diferente a la que conocemos hoy. En un principio se creyó que las 2 supervivientes habían permanecido dormidas durante toda la masacre. Sin embargo, meses después, la declaración oficial de una de ellas cambió por completo la reconstrucción de aquella madrugada. Según explicó a los investigadores, se despertó alrededor de las 4 de la madrugada al escuchar ruidos procedentes del piso superior. En un primer momento pensó que Kyle estaba jugando con su perro. Poco después creyó escuchar una voz femenina que decía: ¿hay alguien aquí? Movida por la curiosidad, abrió la puerta de su habitación y miró hacia el pasillo. No vio absolutamente nada. Volvió a cerrar la puerta. Minutos más tarde volvió a despertarse. Esta vez escuchó un leve llanto proveniente de la habitación de Sana. Después, una voz masculina pronunció una frase que todavía hoy resulta estremecedora. Tranquila, estoy aquí para ayudarte. La joven volvió a abrir lentamente la puerta. Otra vez no consiguió ver nada. Regresó a su habitación. Pero los ruidos continuaban.
Entonces decidió asomarse una tercera vez. Y fue en ese instante cuando ocurrió algo que jamás olvidaría. Frente a ella apareció la figura de un hombre vestido completamente de negro. Llevaba una máscara que cubría su rostro. Caminaba lentamente por el pasillo, directamente hacia donde ella estaba. Durante unos segundos, la joven quedó completamente paralizada. No pudo gritar. No pudo moverse. Simplemente observó cómo aquel desconocido avanzaba. Y, de forma completamente inexplicable, el hombre pasó frente a la puerta sin detenerse. Continuó caminando hasta la salida trasera de la vivienda y desapareció en la oscuridad. Más tarde, la testigo describió al sospechoso como un hombre alto, de complexión atlética y con unas cejas muy pobladas y prominentes. Aquella declaración cambió por completo el rumbo de la investigación. Desde ese momento, los detectives comenzaron a creer que el ataque jamás había sido producto del azar. Cada movimiento del asesino parecía cuidadosamente calculado. Sabía exactamente por dónde entrar. Conocía el punto más vulnerable de la vivienda. Y actuó con una rapidez que resulta muy difícil de explicar si no hubiera estudiado previamente el lugar y los hábitos de quienes vivían allí. También surgió una pregunta que, todavía hoy, sigue generando debate. ¿Por qué Dylan y Bethany sobrevivieron? Algunos investigadores creen que simplemente tuvieron suerte. Otros piensan que el asesino decidió dejarlas con vida de manera deliberada. Como si quisiera que alguien sobreviviera para contar lo ocurrido, y convertir aquella noche en una historia imposible de olvidar. Las primeras pistas no tardaron en aparecer. Apenas unos metros de la habitación de Sana había una cámara de seguridad instalada en una vivienda cercana. Los investigadores revisaron cuidadosamente aquella grabación. A las 4:17 de la madrugada, el audio comenzó a registrar una serie de sonidos extraños. Primero se escuchaban lo que parecían ser voces o sollozos. Segundos después, un golpe seco rompía el silencio. Y, casi inmediatamente, comenzaban a ladrar insistentemente los perros de la zona. Era la primera prueba de que, mientras el vecindario dormía, dentro de aquella casa estaba ocurriendo algo aterrador. A medida que avanzaba la investigación, comenzaron a aparecer detalles que hacían que aquella madrugada resultara todavía más desconcertante. Los registros del teléfono de Sana Kernot le revelaban que, alrededor de las 4 de la madrugada, había recibido un pedido de comida a domicilio. Pero eso no era lo más sorprendente. Los investigadores descubrieron que Sana seguía utilizando TikTok a las 4:12 de la mañana. Ese dato cambió por completo la línea temporal del crimen. Significaba que, a esa hora, al menos una de las víctimas seguía despierta. Con toda la información reunida, la policía estimó que los asesinatos ocurrieron aproximadamente entre las 4:12 y las 4:25 de la madrugada. Es decir, todo ocurrió en poco más de 10 minutos. Mientras tanto, los rumores comenzaban a extenderse por todo Moscú. Muchos estudiantes que habían asistido anteriormente a fiestas en aquella casa aseguraban que era una vivienda muy antigua, construida principalmente de madera. Y cualquiera que hubiera estado allí sabía una cosa. Todo crujía. Cada escalón. Cada puerta. Cada paso. Por eso, a muchos les costaba creer que dos personas hubieran permanecido completamente ajenas a una masacre ocurrida apenas unos metros más allá. Más aún cuando algunas de las víctimas presentaban heridas defensivas, señal de que habían intentado luchar por su vida. Y aquí aparece uno de los aspectos más polémicos de todo este caso. Porque, si recuerdas, Dylan declaró haber visto al hombre vestido de negro caminando por el pasillo. Sin embargo, aquella noche no llamó inmediatamente al 911. La llamada a emergencias no se produjo hasta muchas horas después.
A simple vista puede parecer una reacción difícil de entender. Pero los especialistas en trauma explican que, ante situaciones extremas, algunas personas no reaccionan luchando o huyendo. Simplemente quedan paralizadas. Es una respuesta conocida como congelación traumática. El cerebro es incapaz de procesar lo que acaba de presenciar y entra en un estado de bloqueo. No significa que todos reaccionemos igual. Pero sí es una respuesta documentada en numerosos casos de violencia extrema. Aún así, la demora en avisar a la policía sigue siendo uno de los aspectos más debatidos de toda la investigación. Mientras tanto, apareció otro dato que generó todavía más preguntas. Durante aquella madrugada, Kelley Caudas y Madison Mogen realizaron 10 llamadas consecutivas al teléfono de Jack Duker, expareja de Kyle. Ninguna fue respondida. Jack estaba dormido. Hasta el día de hoy nadie sabe exactamente por qué insistieron tanto en llamarlo. Tal vez solo querían hablar con él después de salir de fiesta. Tal vez ocurrió algo que las inquietó. O quizá ambas intentaban localizarlo por una razón completamente distinta. La realidad es que nunca podremos saberlo. Lo único cierto es que, pocas horas después, ambas serían encontradas sin vida en la misma habitación. La mañana del 13 de noviembre transcurrió con una aparente normalidad. Hasta que, a las 11:58, se realizó finalmente la llamada al servicio de emergencias. Lo más llamativo fue el motivo. Quien llamó no informó sobre un asesinato. Tampoco habló de sangre ni de un ataque. La comunicación describía únicamente a una persona inconsciente. Cuando los policías y los paramédicos llegaron a Kane Road comprendieron, en cuestión de segundos, que aquello era mucho peor de lo que imaginaban. La escena era estremecedora. Había tanta sangre que comenzaba a filtrarse por distintas zonas de la vivienda. Los agentes entendieron inmediatamente que no estaban frente a una muerte accidental. Era una escena del crimen de enormes dimensiones. Como suele ocurrir en las primeras horas de una investigación, absolutamente nadie quedó descartado. Exnovios. Parejas actuales. Amigos. Vecinos. Compañeros de universidad. Incluso las dos supervivientes. Todos pasaron a formar parte de la investigación. Y, visto con perspectiva, fue exactamente lo correcto. Porque en una investigación de homicidio ningún detalle puede darse por sentado. Los detectives aislaron completamente la vivienda y comenzaron a reconstruir, minuto a minuto, los movimientos de cada una de las víctimas. Las cámaras de seguridad repartidas por las calles se convirtieron en una herramienta fundamental. Cada imagen. Cada horario. Cada vehículo. Todo podía marcar la diferencia. También empezaron a revisar la vida personal de las víctimas. Durante las entrevistas, familiares y amigos recordaron que Kyle había comentado en varias ocasiones que sentía que alguien la estaba siguiendo. No sabía quién era. No tenía pruebas. Solo una sensación que la incomodaba desde hacía algún tiempo. Los investigadores no podían ignorar esa información. Por eso comenzaron a estudiar si existía algún posible acosador que pudiera estar relacionado con los asesinatos. Sin embargo, a pesar del enorme despliegue policial, seguía faltando lo más importante. No había un sospechoso. No aparecía el arma homicida. Y parecía que el asesino había conseguido no dejar prácticamente ningún rastro. Hasta que el equipo forense encontró un objeto que cambiaría la investigación. Junto al cuerpo de Madison apareció una funda de cuero perteneciente a un cuchillo de estilo Kevlar, un modelo ampliamente conocido por su uso militar. En la funda podía verse el emblema del Cuerpo de Marines. A simple vista parecía un objeto más. Pero el broche metálico escondía una evidencia crucial.
Los peritos lograron recuperar una pequeña muestra de ADN masculino. Era la primera prueba biológica que podía pertenecer al asesino. De inmediato, ese perfil genético fue comparado con la base de datos nacional de delincuentes. Todos esperaban una coincidencia, pero no apareció ninguna. Era como si el responsable jamás hubiera sido detenido, o como si nunca antes hubiera dejado una muestra de ADN en ninguna investigación. Mientras tanto, durante las ruedas de prensa, la policía apenas ofrecía información. Únicamente confirmó que el arma utilizada había sido un cuchillo de hoja fija que todavía no había sido localizado. Nada más. Ese silencio comenzó a desesperar a familiares, periodistas y ciudadanos. Muchos llegaron incluso a pensar que la investigación estaba estancada. Pero los investigadores sabían exactamente lo que hacían. Revelar demasiada información podía alertar al asesino. Y eso era lo último que estaban dispuestos a permitir. Con el paso de los días, el miedo se apoderó de toda la ciudad. Moscow dejó de ser aquel tranquilo pueblo universitario. Las calles se vaciaban antes de anochecer. Muchos estudiantes abandonaron temporalmente el campus. Otros dejaron de asistir a clase. Nadie sabía si el asesino seguía allí. La magnitud del caso obligó a movilizar recursos sin precedentes. La policía de Moscow recibió el apoyo de la Policía Estatal de Idaho y del FBI. En pocos días, más de 130 investigadores trabajaban exclusivamente en el caso. Sin embargo, las pistas seguían siendo desesperadamente escasas. Entre ellas apareció una huella parcial de calzado, cuyo dibujo coincidía con un modelo fabricado por Vans. Era un indicio interesante, pero seguía siendo insuficiente para identificar al responsable. Entonces apareció la prueba que cambiaría por completo la investigación. Los analistas revisaron cientos de horas de grabaciones obtenidas por cámaras de seguridad cercanas. Y encontraron un patrón que nadie había detectado hasta ese momento. A las 3:29 de la madrugada, un automóvil blanco comenzó a circular repetidamente por los alrededores de Kane Road. No pasó una sola vez. Lo hizo varias. Como si estuviera vigilando la zona. O esperando el momento adecuado para actuar. En la cuarta vuelta, alrededor de las 4:04, el vehículo redujo considerablemente la velocidad cerca de la vivienda. No está completamente claro si el conductor intentó estacionar o simplemente buscaba la mejor forma de aproximarse. Lo que sí quedó registrado fue lo que ocurrió después. Durante aproximadamente 16 minutos, el automóvil desapareció de las cámaras. Y, a las 4:20 de la madrugada, volvió a aparecer. Esta vez salía de la zona a gran velocidad. Las horas coincidían casi exactamente con la ventana temporal en la que se creía que ocurrieron los asesinatos. Aquello ya no parecía una simple casualidad. Todo apuntaba a una operación cuidadosamente planificada. Los especialistas calcularon que un atacante con experiencia podría cometer los 4 asesinatos en un intervalo de tiempo sorprendentemente corto. Y los 16 minutos que el automóvil permaneció fuera de las cámaras encajaban perfectamente con esa posibilidad. Ahora tenían una nueva prioridad: encontrar aquel vehículo. Los analistas determinaron que se trataba, probablemente, de un Hyundai Elantra blanco, fabricado entre 2011 y 2016. Solo había un problema. En la región existían alrededor de 22.000 vehículos que coincidían con esa descripción. Revisarlos uno por uno parecía una tarea casi imposible. Pero nadie imaginaba que aquel automóvil estaba a punto de conducir a los investigadores directamente hasta el hombre que llevaba semanas ocultándose entre millones de personas. Mientras los investigadores analizaban miles de horas de grabaciones, apareció una nueva pista que hizo que todas las piezas comenzaran a encajar.
Un empleado de una gasolinera cercana entregó las imágenes de sus cámaras de seguridad. En ellas podía verse, alrededor de las 3:45 de la madrugada, un Hyundai Elantra blanco, modelo 2015, circulando por la zona. Era exactamente el tipo de vehículo que la policía llevaba días buscando. Aunque todavía no podían identificar a su conductor, la investigación empezaba a tomar una dirección mucho más clara. Mientras tanto, el miedo seguía creciendo en Moscow. La sensación de inseguridad era tan grande que cientos de estudiantes decidieron adelantar sus vacaciones navideñas y abandonar la ciudad. Muchos padres insistieron a sus hijos para que regresaran cuanto antes. Nadie quería correr el riesgo de que el asesino siguiera libre. El ambiente había cambiado por completo. Los bares comenzaron a cerrar más temprano. Las calles quedaban vacías al caer la noche. Y cualquier ruido extraño bastaba para poner en alerta a todo un vecindario. Todos compartían la misma preocupación. Si el responsable seguía en libertad, también podía volver a matar. Mientras la ciudad intentaba recuperar la calma, el trabajo en los laboratorios forenses no se detenía ni un segundo. Los investigadores estaban convencidos de una cosa. Durante el ataque, varias víctimas opusieron resistencia. Eso aumentaba las posibilidades de que el agresor hubiera dejado alguna evidencia biológica. Cabellos, células de la piel, restos de sudor, o cualquier otro rastro microscópico capaz de identificarlo. La mayor esperanza estaba puesta en las muestras de ADN recuperadas de la escena. Los especialistas compararon ese perfil genético con todas las bases de datos criminales disponibles. Pero ocurrió algo inesperado. No apareció ninguna coincidencia. El asesino, al menos oficialmente, nunca había sido detenido. En ese momento decidieron recurrir a una técnica mucho más sofisticada. La genealogía genética. Este método consiste en comparar un perfil de ADN desconocido con enormes bases de datos para localizar posibles familiares lejanos. No busca al sospechoso directamente. Busca a alguien de su árbol genealógico. Y, a partir de ahí, reconstruye toda la línea familiar hasta llegar al posible responsable. Era una estrategia lenta, compleja y con pocas probabilidades de éxito. Pero funcionó. Después de semanas de análisis apareció una coincidencia parcial con un familiar del hombre que buscaban. Aquella persona no era el asesino. Pero sí permitió a los investigadores estrechar enormemente el círculo. Mientras profundizaban en esa familia, descubrieron otro detalle que hizo saltar todas las alarmas. Uno de sus integrantes conducía exactamente el mismo vehículo que aparecía en las cámaras de seguridad. Un Hyundai Elantra blanco. Ese hombre se llamaba Brian Kohberger. Tenía 28 años. Era estudiante de doctorado en Criminología y Justicia Penal en la Universidad Estatal de Washington, ubicada en Pullman, a escasos kilómetros de Moscow. Cuanto más investigaban su vida, más difícil resultaba ignorar las coincidencias. La universidad donde estudiaba estaba muy cerca de la Universidad de Idaho. Conducía el mismo modelo de automóvil. Y, además, dedicaba su vida académica precisamente al estudio del comportamiento criminal. Aún así, la policía sabía que eso no era suficiente. Las coincidencias no condenan a nadie. Por ese motivo decidieron mantener la investigación en absoluto secreto. No informaron a la prensa. No realizaron detenciones. No interrogaron públicamente al sospechoso. Lo vigilaron. Esperaban encontrar una prueba definitiva antes de actuar. Y esa decisión terminaría siendo fundamental para resolver el caso. Llegados a este punto, muchos podrían pensar que la investigación prácticamente había terminado. Que la policía ya tenía al culpable.
Pero la realidad era mucho más compleja. Incluso hoy, este caso continúa generando intensos debates. Existen personas completamente convencidas de que Bryan Kohberger actuó solo. Otras creen que pudo haber contado con ayuda. Y también hay quienes sostienen que las pruebas aún no son suficientes para declararlo culpable. Lo cierto es que, hasta que un tribunal emita una sentencia definitiva, Bryan Kohberger mantiene la presunción de inocencia. Sin embargo, para entender por qué terminó convirtiéndose en el principal sospechoso, primero hay que conocer quién era realmente. Bryan Kohberger nació el 21 de noviembre de 1994 en Albrechtsville, Pensilvania. Era el menor de 3 hermanos. Sus padres, Michael y Mary Ann, trabajaban para el distrito escolar de Pleasant Valley. Su padre se encargaba del mantenimiento de las instalaciones y su madre trabajaba con estudiantes de educación especial. Nunca fueron una familia acomodada. De hecho, atravesaron importantes dificultades económicas y llegaron a declararse en bancarrota en 2 ocasiones. Durante su infancia y adolescencia, Bryan tampoco tuvo una vida fácil. Muchos antiguos compañeros recuerdan que sufría constantes burlas por su aspecto físico. Tenía sobrepeso. Era reservado. Y, según varios testimonios, le costaba muchísimo relacionarse con los demás, especialmente con las chicas. Con el paso de los años comenzó a consumir drogas. Algunas personas cercanas aseguran que llegó a desarrollar una fuerte adicción a la heroína durante la adolescencia. Pero, cuando parecía haber tocado fondo, ocurrió un cambio radical. Después de unas vacaciones regresó al instituto completamente transformado. Había perdido aproximadamente 36 kilos. Su aspecto era tan diferente que algunos compañeros pensaron que se trataba de un estudiante nuevo. Sin embargo, aquella transformación física vino acompañada de un cambio de personalidad. El joven tímido y callado desapareció. En su lugar apareció alguien mucho más agresivo. Varios compañeros recordaron que discutía con facilidad. Buscaba enfrentamientos constantes. Y tenía una actitud intimidante con quienes lo rodeaban. Uno de ellos declaró años después: era como si se hubiera convertido en otra persona. Nunca terminaba de encajar con nadie. Otro compañero añadió que, aunque había cambiado físicamente, seguía arrastrando las mismas inseguridades. Simplemente las ocultaba detrás de una actitud desafiante. Con el tiempo, muchos amigos comenzaron a alejarse de él. Según varios testimonios, Bryan insistía constantemente con chicas que no mostraban interés en conocerlo. Cuando era rechazado, reaccionaba con frustración e incluso con insultos. No era precisamente alguien con grandes habilidades sociales. Después de terminar la secundaria, decidió estudiar psicología. Quienes lo conocieron durante esa etapa aseguran que parecía haber encontrado un nuevo rumbo. Sus calificaciones eran excelentes. Había dejado atrás el consumo de drogas. Y consiguió un empleo de medio tiempo como guardia de seguridad en un instituto. En 2020 obtuvo su licenciatura en psicología. Pero lejos de detenerse allí, comenzó a desarrollar un interés cada vez más intenso por la criminología. Ese interés terminó llevándolo a cursar un doctorado en justicia penal y criminología, que completó durante 2022. Con el paso del tiempo, muchas personas comenzaron a preguntarse si aquella fascinación por el comportamiento criminal era simplemente una vocación académica, o si escondía algo mucho más inquietante. Existe un episodio que, visto con perspectiva, resulta especialmente llamativo. En mayo de 2022, varios meses antes de los asesinatos, Bryan publicó una encuesta en Reddit destinada, supuestamente, a una investigación universitaria.
En ella invitaba a personas que hubieran cometido delitos a responder preguntas sobre sus emociones y su forma de pensar durante la comisión del crimen. La introducción decía: mi nombre es Brian. Estoy realizando un estudio para comprender cómo las emociones y los rasgos psicológicos influyen en la toma de decisiones al cometer un delito. En particular, me interesa conocer qué pensabas y qué sentías antes, durante y después de tu crimen. En aquel momento, aquella publicación parecía simplemente un proyecto académico más. Pero después de los asesinatos de Idaho, muchos comenzaron a verla con ojos completamente diferentes. Mientras los investigadores reunían pruebas contra Bryan Kohberger, comenzaron a revisar con lupa cada aspecto de su vida. Y cuanto más descubrían, más inquietante parecía su perfil. Meses antes de los asesinatos, Bryan había publicado una encuesta en Reddit como parte de un supuesto proyecto universitario. A simple vista parecía un trabajo académico más. Pero, después de conocer lo ocurrido en Idaho, muchas de aquellas preguntas comenzaron a interpretarse de una forma completamente distinta. La encuesta era anónima y estaba dirigida exclusivamente a personas que hubieran cometido algún delito. Una vez que alguien afirmaba haber participado en un crimen, Bryan comenzaba a hacer preguntas muy específicas. Preguntas como: ¿te preparaste antes de cometer el delito? ¿Por qué elegiste a esa víctima y no a otra? ¿Cuál fue el primer paso de tu plan? ¿Qué sentiste inmediatamente después de cometer el crimen? En aquel momento, esas preguntas podían justificarse como parte de una investigación sobre criminología. Después de los asesinatos, muchos comenzaron a preguntarse si realmente se trataba de un simple estudio universitario o si, en realidad, Bryan intentaba comprender cómo pensaban otros criminales. Aquella duda nunca pudo responderse con certeza. Pero el contexto hizo que esa encuesta adquiriera un significado completamente diferente. Mientras su carrera universitaria parecía avanzar con éxito, quienes convivían con él describían un comportamiento cada vez más extraño. Varios vecinos aseguraron que Bryan prácticamente llevaba una vida nocturna. Dormía durante el día y permanecía despierto hasta altas horas de la madrugada. Uno de ellos recordó: lo escuchaba caminar por el apartamento durante la noche. Incluso pasaba la aspiradora a la 1 de la madrugada. Casi nunca lo veía acompañado. Sus compañeros de doctorado coincidían con esa descripción. Llegaba tarde a clases. Siempre llevaba un vaso de café en la mano. Y daba la impresión de estar completamente agotado. Sin embargo, dentro del aula ocurría algo curioso. Bryan era uno de esos estudiantes que siempre levantaban la mano para participar. Disfrutaba respondiendo preguntas, debatiendo con los profesores y demostrando todo lo que sabía. Pero hubo una excepción. Después de que los asesinatos de Idaho se convirtieran en el tema de conversación de la universidad, varios compañeros recordaron que Bryan permaneció completamente callado. No hizo preguntas. No dio opiniones. Simplemente escuchó en silencio. Uno de ellos declararía más tarde: recuerdo perfectamente aquella conversación. Todos hablábamos del caso, menos él. Por sí solo, ese comportamiento no demuestra absolutamente nada. Pero fue otro detalle que llamó la atención cuando los investigadores comenzaron a reconstruir su vida. También aparecieron testimonios procedentes de un bar que Bryan frecuentaba con regularidad. Su propietario aseguró que varias empleadas se habían sentido incómodas con su comportamiento. Según relataron, Bryan acostumbraba a hacer preguntas demasiado personales. Quería saber dónde vivían, con quién vivían. Y, cuando ellas evitaban responder, reaccionaba con evidente molestia. En una ocasión, una de las trabajadoras decidió ignorar sus insinuaciones. La reacción de Bryan fue inmediata.
comenzó a insultarla delante de varias personas. El propietario del establecimiento decidió intervenir. Se acercó con calma y le pidió que respetara al personal. La respuesta de Brian fue desconcertante. Lo miró fijamente y respondió: "No tengo idea de qué estás hablando". Después de ese episodio, nunca volvió a entrar en aquel bar. Hasta ese momento, los investigadores habían reunido numerosos indicios. Pero todavía necesitaban algo mucho más sólido. Necesitaban demostrar que Brian había estado cerca de la escena del crimen aquella madrugada. Y fue entonces cuando comenzaron a analizar los datos de su teléfono móvil. La información obtenida resultó especialmente llamativa. Durante la franja horaria en la que ocurrieron los asesinatos, el teléfono dejó de transmitir su ubicación. Entre aproximadamente las 2:47 y las 4:48 de la madrugada, el dispositivo permaneció completamente desconectado de la red telefónica. Eso significaba dos cosas. O el teléfono estaba apagado, o había sido puesto deliberadamente en modo avión. Sea cual fuera la explicación, durante ese tiempo era imposible conocer su ubicación exacta. Sin embargo, a las 4:48 de la madrugada, el teléfono volvió a conectarse. La primera antena que registró la señal se encontraba al sur de Moscow, en dirección a Pullman. Era precisamente la ruta por la que el Hyundai blanco había sido visto abandonando la ciudad. Pero había otro dato todavía más inquietante. La mañana siguiente a los asesinatos, entre las 9:12 y las 9:21, el teléfono de Brian volvió a situarse muy cerca de la casa de Kane Road. ¿Por qué regresó? Los investigadores nunca pudieron responder esa pregunta con absoluta certeza. Quizá quería comprobar qué estaba ocurriendo. Quizá intentaba verificar si la policía ya había llegado. O, tal vez, había olvidado algo importante durante el ataque. Y esa posibilidad cobraba especial sentido. Porque, si recuerdas, el asesino había dejado en la escena un objeto fundamental: la funda del cuchillo. Un error que terminaría marcando el rumbo de toda la investigación. Mientras tanto, la policía decidió intensificar la vigilancia. Después de Navidad, Brian viajó hasta la casa de sus padres, en Pensilvania, para pasar las fiestas. El trayecto desde Washington era enorme. Más de 4.000 kilómetros por carretera. Su padre viajó en avión para acompañarlo durante esas más de 40 horas de viaje. Durante el recorrido fueron detenidos por la policía en 2 ocasiones. La primera, por exceso de velocidad. La segunda, por conducir demasiado cerca del vehículo que circulaba delante. En ambas ocasiones, Brian era quien iba al volante. Ninguno de los agentes sabía que estaban hablando con el principal sospechoso de uno de los crímenes más mediáticos del país. Una vez instalado en la casa familiar, el FBI inició una vigilancia constante. Durante 4 días observaron todos sus movimientos. Según los informes, Brian salía de la vivienda utilizando guantes de látex. También limpiaba su automóvil de forma extremadamente meticulosa. Y, en una ocasión, llamó especialmente la atención de los agentes. En lugar de tirar la basura en el contenedor de su propia casa, la depositó en el recipiente de un vecino. Aquella decisión permitió al FBI recoger discretamente varias muestras. Entre ellas encontraron ADN perteneciente al padre de Brian. Cuando los laboratorios compararon ese perfil con la muestra recuperada en la funda del cuchillo, el resultado fue contundente. La probabilidad de parentesco era superior al 99,9%. Aquella evidencia fue suficiente para solicitar la orden de arresto. La madrugada del 30 de diciembre de 2022, alrededor de las 3 de la mañana, un equipo especializado irrumpió en la vivienda de sus padres. Brian Koberger fue detenido sin oponer resistencia.
Sus padres quedaron completamente sorprendidos. También sus vecinos. Nadie imaginaba que el principal sospechoso del cuádruple asesinato de Idaho pudiera encontrarse viviendo allí. Durante el arresto, Brian solo formuló una pregunta. ¿Han detenido a alguien más? Los agentes no respondieron. Y él tampoco volvió a decir una sola palabra. Después comenzaron los registros. Su Hyundai Elantra fue desmontado pieza por pieza. Los peritos analizaron fibras, restos biológicos, huellas y cualquier evidencia que pudiera permanecer oculta. También incautaron teléfonos móviles, computadoras, cuchillos, ropa negra, guantes, máscaras y numerosos objetos personales. Entre las evidencias apareció incluso un pelo de animal que algunos investigadores sospecharon que podía pertenecer al perro de Galligan Caldas. Sin embargo, hasta la fecha, ese extremo no ha sido confirmado oficialmente. Horas más tarde, las autoridades registraron también el apartamento de Brian en Washington. Revisaron sus dispositivos electrónicos, su historial digital y todas sus redes sociales. No encontraron publicaciones que demostraran una relación directa con las víctimas. Aunque sí investigaron una cuenta anónima que seguía a Madison, Kyle y Sana, y que incluso les había enviado mensajes días antes de los asesinatos. Hasta el momento, nunca se ha confirmado oficialmente que esa cuenta perteneciera a Brian. Tras su detención, Brian Kohberger fue trasladado a una cárcel del estado de Idaho. Y aquí es donde el caso vuelve a dividir opiniones. A primera vista, las pruebas parecen apuntar con fuerza hacia él. Sin embargo, todavía existen aspectos que continúan siendo objeto de debate. Uno de ellos tiene que ver con el automóvil. Pese al exhaustivo análisis realizado por la policía, no se encontraron rastros confirmados de sangre, cabellos o ADN de las víctimas dentro del vehículo. Para algunos, eso resulta sorprendente. Para otros, no necesariamente. La ausencia de una evidencia no significa, por sí sola, que una persona sea inocente o culpable. Otro aspecto que también ha generado numerosas discusiones es la rapidez con la que avanzó la investigación. En apenas unas semanas, la policía consiguió identificar un vehículo, localizar a un sospechoso, reconstruir buena parte de sus movimientos y reunir suficientes pruebas para solicitar una orden de arresto. Algunas personas consideran que fue un trabajo policial extraordinario. Otras creen que todavía existen piezas del rompecabezas que las autoridades no han revelado públicamente. Y esa posibilidad tampoco puede descartarse. En investigaciones de este nivel, es habitual que parte de la información permanezca bajo reserva hasta que sea presentada durante el juicio. Por eso, aunque las evidencias conocidas hasta ahora apuntan con fuerza hacia Brian Kohberger, la reconstrucción completa de lo ocurrido aquella madrugada todavía depende de todo lo que pueda demostrarse en sede judicial. Porque una cosa está clara. El misterio sobre quien entró en aquella casa parece estar mucho más cerca de resolverse. Pero comprender por qué ocurrió, sigue siendo la pregunta más difícil de responder. A pesar de todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, el caso continúa generando un intenso debate. Y no es porque no existan evidencias. Es porque todavía hay preguntas que siguen sin una respuesta definitiva. Una de las más discutidas tiene que ver con el ADN. La defensa ha cuestionado el peso que debe darse a una parte de la evidencia genética utilizada por los investigadores. Para muchas personas, resulta mucho más fácil comprender una prueba basada en sangre, huellas dactilares, cabellos o restos de piel encontrados bajo las uñas de una víctima. En cambio, cuando se habla de perfiles genéticos obtenidos mediante técnicas mucho más complejas, es normal que surjan dudas entre quienes siguen el caso. Eso no significa que esas pruebas carezcan de validez.
Significa, simplemente, que serán los expertos y el tribunal quienes deberán explicar hasta qué punto pueden considerarse concluyentes. Sin embargo, existe otro aspecto que ha generado todavía más controversia. Las 8 horas que transcurrieron antes de que se realizara la llamada al servicio de emergencias. Ese intervalo sigue siendo uno de los capítulos más difíciles de comprender para quienes han seguido el caso desde el principio. La mayor parte de las críticas se dirigieron hacia Dylan Mortensen, la joven que declaró haber visto al hombre vestido de negro caminando por el pasillo. Muchos se preguntan por qué no llamó inmediatamente a la policía. La respuesta, por ahora, sigue siendo incierta. Algunos familiares de las víctimas consideran que una llamada inmediata podría haber cambiado el desenlace de aquella madrugada. Otros recuerdan que las personas expuestas a un trauma extremo pueden entrar en un estado de bloqueo psicológico que altera completamente su capacidad para reaccionar. Los especialistas conocen este fenómeno como respuesta de congelación. En esas circunstancias, el cerebro deja de procesar la situación de forma racional y la persona puede permanecer inmóvil o tomar decisiones que, vistas desde fuera, parecen incomprensibles. También han circulado otras hipótesis. Algunas personas creen que, al tratarse de una casa donde las fiestas eran frecuentes, las supervivientes pudieron interpretar los ruidos como algo habitual. Otras versiones sostienen que llamaron primero a amigos antes que a emergencias. Incluso se ha especulado con que el consumo de alcohol u otras sustancias pudiera haber influido en su reacción. Sin embargo, muchas de esas afirmaciones nunca han sido confirmadas oficialmente. Por eso es importante distinguir entre los hechos comprobados y las teorías que han surgido alrededor del caso. Lo único que se sabe con certeza es que transcurrieron varias horas entre los hechos y la llegada de la policía. Y, hasta el día de hoy, ese vacío temporal sigue alimentando numerosas preguntas. Pero, del mismo modo que esas incógnitas no permiten responsabilizar a las supervivientes de lo ocurrido, tampoco bastan para exculpar o condenar definitivamente a Bryan Kohberger. Porque, aunque la investigación apunta con fuerza hacia él, el proceso judicial es el único encargado de determinar su responsabilidad penal. Al mismo tiempo, existen otros elementos que también han sido ampliamente debatidos. Uno de ellos es el comportamiento del Hyundai Elantra. Las grabaciones de las cámaras de seguridad muestran movimientos compatibles con una vigilancia previa de la vivienda. Sin embargo, algunos se preguntan por qué alguien con conocimientos avanzados sobre criminología utilizaría su propio automóvil para desplazarse hasta la escena del crimen. También llamó la atención otro detalle. Pocos días después de los asesinatos, Bryan realizó el cambio de matrícula de su vehículo, sustituyendo la placa de Pensilvania por una del estado de Washington. Para unos, se trató simplemente de un trámite administrativo previsto desde hacía tiempo. Para otros, fue una coincidencia difícil de ignorar. Como ocurre con muchos aspectos de este caso, será el juicio quien determine el verdadero significado de ese hecho. También ha surgido otra pregunta que continúa dividiendo opiniones. ¿Actuó completamente solo? Hasta el momento, las autoridades sostienen que Bryan Kohberger habría actuado sin ayuda. Sin embargo, algunas personas consideran que todavía no puede descartarse por completo la participación de un posible cómplice. Por ahora, no existe evidencia pública que confirme esa posibilidad. Pero tampoco es extraño que una investigación de esta magnitud mantenga parte de la información bajo reserva hasta el desarrollo del juicio. Y precisamente ahí es donde la historia entra en su etapa más decisiva. El 22 de mayo de 2023, Bryan Kohberger compareció ante el tribunal para escuchar formalmente los cargos en su contra. Cuando el juez le preguntó cómo se declaraba frente a las acusaciones, Bryan permaneció completamente en silencio. Ante esa decisión, fue su abogada quien intervino para comunicar que la defensa se acogía al derecho de no emitir una declaración en ese momento. Desde su detención, Bryan ha evitado hacer declaraciones públicas sobre el caso.
Actualmente enfrenta 4 cargos de asesinato en primer grado y un cargo de allanamiento de morada con intención delictiva. Si finalmente es declarado culpable, podría enfrentarse a una de las condenas más severas previstas por la legislación del estado de Idaho. A pesar de la enorme cantidad de información conocida hasta ahora, buena parte del expediente continúa bajo una estricta orden judicial que limita lo que fiscales, abogados e investigadores pueden revelar públicamente. Esa reserva tiene un objetivo muy claro: garantizar que el proceso judicial se desarrolle sin poner en riesgo la imparcialidad del jurado. Por esa razón, todavía existen numerosos detalles que permanecen fuera del conocimiento del público. Y probablemente seguirán así hasta que todas las pruebas sean presentadas ante el tribunal. Lo que comenzó como una noche de fiesta en una tranquila ciudad universitaria terminó convirtiéndose en uno de los casos criminales más impactantes de los últimos años. 4 jóvenes perdieron la vida. 2 sobrevivieron para cargar con el recuerdo de aquella madrugada. Y un hombre espera que la justicia determine si realmente fue el responsable de una tragedia que conmocionó al mundo entero. Hasta que el juicio concluya, muchas preguntas seguirán abiertas. Pero una cosa es segura: aquella madrugada del 13 de noviembre de 2022 cambió para siempre la historia de la Universidad de Idaho. Y, sin importar cuál sea el veredicto final, este caso ya ocupa un lugar entre los expedientes criminales más inquietantes de las últimas décadas. Porque, en ocasiones, el verdadero terror no nace de lo desconocido, sino de descubrir que el mal puede esconderse detrás de la apariencia más ordinaria. Soy Archivo Oculto. Gracias por acompañarme en esta investigación. Si este expediente despertó tu curiosidad, aún quedan muchos más por abrir. Nos vemos en el próximo expediente.